Bien, buenos días. Esta clase de hoy trata sobre la relación entre la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. En la diapositiva está una síntesis de la clase, pero vamos a ir comentando paso a paso lo que tenemos ahí. En primer lugar, la filosofía del derecho eh, estudia el fenómeno jurídico desde una perspectiva universal, tal como también lo hace propiamente la filosofía sobre cualquier problema que aborda. Siempre el estudio es desde una perspectiva universal. Sin embargo, no es el único aspecto que se estudia del derecho, pues el fenómeno jurídico también puede ser estudiado eh, en sus dimensiones particulares. Este aspecto o dimensión particular del fenómeno jurídico lo estudia la ciencia del derecho. Entonces, la filosofía del derecho, como filosofía, estudia el problema, el fenómeno jurídico, el ente jurídico, desde una perspectiva universal. Dentro de las características de la filosofía que nosotros señalamos en las clases anteriores, siguiendo a Miro Quesada señala que la filosofía estudia eh, los problemas o el problema del hombre y del mundo. Entonces, en ese sentido, la filosofía del derecho, como estudio universal del fenómeno jurídico, va a estudiar la relación del hombre con las normas jurídicas y también la ubicación del derecho, del fenómeno jurídico, del ente jurídico dentro del mundo. Ahora, las soluciones que da la filosofía del derecho son soluciones últimas. Esa es la pretensión de la filosofía del derecho. Bueno, y también la filosofía del derecho, siguiendo las características de Miro Quesada, es radical en el sentido que no acepta supuestos, sino que tiene que, si se quiere, digerir, analizar lo que se pueda decir acerca de este fenómeno. Ahora, pero por otro lado, hemos visto que la ciencia eh, en general, las ciencias tienen algunas características y en ese sentido, la visión que tiene la ciencia del derecho estudia el fenómeno jurídico desde un aspecto particular. Entonces veamos ahora, en primer lugar, qué cosa es la ciencia del derecho. En la clase anterior yo les decía que hay mucha gente que considera que el derecho no es ciencia. Eh, Desde el siglo XIX se consideraba, hay un famoso artículo de un jurista alemán, Kirchmann, él señalaba que el derecho no es ciencia y daba sus razones en el sentido de que una modificación legislativa puede modificar toda una teoría, un estudio o los estudios que se hicieron de ese problema jurídico o de esa ley o de esa norma jurídica. Yo les decía, les comentaba sobre el tema constitucional. Yo empecé a estudiar la carrera de Derecho a partir del estudio, cuando estudiaba el curso de Derecho Constitucional, estudiamos la parte teórica, la parte del derecho constitucional peruano, la Constitución del 79. Pero el año 93, justo el año que yo me recibí de abogado, se cambió esta Constitución y Kirchmann decía que los estudios, o sea, siguiendo lo que decía él, cuando se modifica una ley, la bibliografía, todos los estudios de esa norma quedan, si se quiere, obsoletas, quedan a un lado, ya no sirven. Entonces, algo así, algo parecido
en lo que me tocó vivir con estas modificaciones. Yo cuando estudiaba Derecho y el curso de Constitucional me agencié, compré algunos textos sobre los comentarios que se hacían de la Constitución del 1979, pero de pronto se modificó esto, pero yendo ya a la práctica, a lo que veía, es falso de que todo lo que se haya dicho de una norma ya no sirve, queda obsoleta, porque las instituciones jurídicas, muchas de las instituciones jurídicas y los conceptos jurídicos no se modifican. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la parte dogmática de la Constitución, que es la parte del estudio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de la persona, si uno revisa la Constitución del 79 y uno revisa la Constitución del 93, es lo mismo. Y seguramente los que quieren modificar la Constitución actual también no creo que se atrevan a modificar los derechos fundamentales de la persona, los derechos humanos. Al contrario, creo que se deben agregar algunos más. Entonces, no es tan cierto eso. Entonces, el tema de la ciencia del derecho, o decir qué cosa es la ciencia del derecho, a partir de la negación, por un lado, y a partir de su afirmación de decir que sí se trata de estudios de carácter científico, es toda una discusión. Él les decía que hay gente que considera que no es ciencia jurídica. Hasta ahora existen profesores. Tengo entendido que algunos docentes, incluso de la facultad, consideran que la ciencia del derecho, salvo que la información que me han dado algunos exalumnos míos no sea correcta, pero entiendo que señalan que el derecho no sería ciencia. Nosotros hemos visto en la clasificación de las ciencias que, el, siguiendo a Hempel, que las ciencias se clasifican en tres tipos: las ciencias empíricas, las ciencias no empíricas y las ciencias normativas. En ese sentido, yo les decía que se considera, mucha gente considera, yo asumo y yo creo en eso, que el derecho es una ciencia normativa porque eh, describe el fenómeno normativo, interpreta el fenómeno normativo y predice también las consecuencias de un fenómeno jurídico. Y podemos ir un poco más allá. La ciencia jurídica, que ya sería una ciencia, se convertiría en una ciencia práctica. El, el, la, Se puede estudiar, o sea, o el derecho, la ciencia del derecho, que ya viene a ser sociología jurídica, va a estudiar el comportamiento de las personas en función de las normas. En la diapositiva yo puse ahí que la ciencia del derecho tiene por objeto de estudio el fenómeno jurídico tal como se encuentra realizado históricamente. Es decir, eh, me voy un poco más allá de lo que dice Hempel, porque el derecho, o sea, la ciencia del derecho, o sea, como conocimiento, estudia el fenómeno jurídico, o sea, siempre desde la perspectiva particular, tal como se encuentra realizado históricamente. Y ahí podemos tomar la clasificación de Hempel en el sentido de que estudia no solamente describe normas, como les acabo de decir, no solamente explica normas, interpreta normas y predice el comportamiento en función de las normas, sino que va un poco más allá, y por eso lo decimos tal como se encuentra realizado históricamente, porque va un poco más allá, porque se preocupa también la ciencia jurídica de estudiar y de verificar el comportamiento de las personas, o sea, la conducta de las personas en función de una norma
jurídica. Entonces ya estamos ahí en un aspecto de eh, estudiar el fenómeno jurídico desde la visión de la sociología jurídica, o sea, como una ciencia social, como una ciencia práctica. Por eso es que se discute este tema en función de qué es lo que debe estudiar y no debería estudiar el derecho. Eh, entonces, no solamente se ha cuestionado, bueno, eso es lo que al menos yo considero, yo creo que estudia o es la ciencia del derecho, se ha cuestionado siempre cuál es el objeto y cuál es el método de la ciencia jurídica. Un jurista, Albert Calzamiglia, resume, solamente para poner en el contexto, no solamente lo que dice Kirchmann, resume algunas de las tesis sobre este problema, o sea, sobre el problema de la ciencia jurídica. ¿Qué cosa estudia el derecho? Calzamiglia dice que para algunos la ciencia jurídica debería ser un conocimiento objetivo y neutral. Y aquí consideramos a dos autores, según Calzamiglia, por un lado Kelsen y por otro lado Salmon, consideran que el conocimiento de la ciencia jurídica debe ser un conocimiento objetivo y neutral. Por eso Kelsen escribe un libro, un famoso libro que se llama La teoría pura del derecho, porque considera que el derecho no puede estar contaminado de psicología, de sociología, de historia, etcétera, etcétera. O sea, debe ser un conocimiento neutral, estudiar el sistema jurídico en su aspecto netamente lógico. Ese es por un lado. Por otro lado, señala Calzamiglia que el conocimiento debería, o sea, el conocimiento jurídico debería ofrecer soluciones eh, a los problemas prácticos. Y aquí el autor que señala esto es Ronald Working, un jurista norteamericano. O sea, para él la ciencia jurídica debería estudiar el aspecto problemático de la realidad, o sea, de la realidad jurídica, para dar soluciones a estos problemas. Porque lo que se debe resolver son los problemas, los conflictos de intereses o las incertidumbres jurídicas, como dice nuestro Código Procesal. En ese sentido, debería dar soluciones a estos problemas prácticos que se presentan al momento de verificar el comportamiento de las personas en función de las normas. Y finalmente señala Calzamiglia que para algunos, los que usualmente se denomina ciencia jurídica es una técnica, mientras que para otros no es más que una pseudociencia que tiene funciones ideológicas. Es interesante esta parte porque es un resumen que hace este autor de todo el comportamiento de los teóricos del derecho, de los que estudian el derecho. Entonces, los que hacen filosofía o epistemología jurídica, o sea, para algunos, lo que usualmente se denomina ciencia jurídica es una técnica. Hay teóricos del derecho, estudiosos del derecho, que señalan que el derecho no es una ciencia, sino una técnica. Y esta visión me parece que es una visión sesgada, es una visión solamente ver el trabajo de los operadores jurídicos. Efectivamente, cuando un abogado ejerce la carrera, no está haciendo ciencia jurídica, es una técnica, es todo un trabajo técnico que hace el abogado para, por ejemplo, si le buscan para ser asesor de empresas o de una persona sobre algún tema, cuando le piden opinión sobre un tema jurídico, el abogado
lo que hace es no un estudio científico, sino hace un análisis de hechos y de normas y da una opinión de cómo es que debería comportarse o qué se debería hacer ante ciertas situaciones. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, cuando el abogado que ejerce la carrera es buscado para defender una causa, para defender un caso, o para defender a una persona, también es una técnica, es un arte. El abogado, luego que ha pasado por sus estudios jurídicos, por la práctica que tiene, puede tener ciertas estrategias de cómo defender a su patrocinado. Y eso es, evidentemente no es ciencia, es toda una técnica, es la aplicación de la ciencia a la ciencia jurídica de los estudios que se han hecho para resolver problemas prácticos. Y en ese sentido, evidentemente para algunos, el derecho no es una ciencia, sino es una técnica, pero eso es quedarnos solamente en ese aspecto, y esa es la crítica, es en quedarse en ese aspecto. El conocimiento jurídico, o sea, los operadores jurídicos, los abogados también hacemos trabajo no solamente técnico, sino también trabajo teórico. Hacemos ciencia, estudiamos utilizando la metodología científica ciertos problemas, no solamente de carácter normativo, dogmático, sino también problemas de la aplicación en la realidad de normas. O sea, le interesa al jurista estudiar el comportamiento de las personas en función de la aplicación de ciertas normas jurídicas. Pero no solamente se quedan en decir que la ciencia es una técnica, sino también algunos autores se quedan o señalan que el derecho es una pseudociencia que tiene funciones ideológicas. Evidentemente, y esta ya es una concepción desde el punto de vista del marxismo jurídico, en el sentido de que el derecho no sería una ciencia, porque el derecho responde siempre a intereses e intereses de una determinada clase social que detenta el poder. Es decir, las normas jurídicas que se dan en primer lugar se dan en función de ciertos intereses de clase, de ciertos intereses de grupos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho es usado y de hecho responde a una ideología, y también la disciplina que estudia esta visión del derecho sería una pseudociencia, porque va a tener función, o sea, va a tener que, la ciencia se va a volver legitimadora de este derecho que responde a intereses de clase, a intereses de grupos económicos, y que evidentemente responde a una ideología. En ese sentido, también la ciencia que estudia este fenómeno también va a tener o responde a funciones ideológicas, y en ese sentido para muchos es una pseudociencia. Eso tratando de explicar lo que nos dice este jurista Albert Calzamiglia. Pero para nosotros, ¿qué cosa es la ciencia del derecho? Como ya les acabo de decir, eh, al comienzo de la clase, yo considero que el derecho es ciencia, no solamente desde el punto de vista epistemológico, siguiendo las ideas de Hempel, sino también en el sentido de que el derecho como ciencia no solamente estudia lo que se llama la dogmática jurídica, no solamente describe normas, no solamente interpreta normas, no solamente predice el comportamiento de las personas en función de las normas, sino la ciencia del derecho, o sea, va a estudiar y le interesa
estudiar también el comportamiento de las personas, cuál es la conducta de las personas al momento de aplicar ciertas normas. Y ahí estamos ya ya no estamos en una ciencia estrictamente normativa, sino ya damos un paso más, hacemos una combinación porque el científico no tiene límites al momento de hacer investigación científica. Hay algunos que consideran que un científico tendría que tener, sobre todo los que estudian la biología, los que estudian el tema genético, tienen que tener ciertas cuestiones éticas, pero el científico usualmente no le interesa. Al científico le interesa describir, explicar, predecir ciertos fenómenos. Entonces, el jurista no solamente se queda en esta investigación dogmática de la descripción de normas, de la interpretación de normas y de la predicción del comportamiento de las normas, de las personas en función de estas normas, sino que también le interesa verificar en la realidad, verificar cuál es realmente el comportamiento que tienen las personas en función de las normas. Y ahí ya se convierte en lo que se llama en una investigación jurídico-social, en una investigación que le importa al jurista verificar realmente cómo es que se está comportando la persona o las personas, cómo se comporta la sociedad frente a una determinada norma. A veces la sociedad simplemente incumple la norma, ignora la norma, inaplica la norma, las personas, la sociedad, y en otro también se comporta de cierta forma, y otros, bueno, en algunos se verificará que efectivamente se encausa la conducta con una norma dictada por el Estado. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por ciencia jurídica. Eh, Ahora, por eso decimos que la ciencia jurídica puede ser una ciencia jurídica práctica, por un lado, y puede ser una ciencia jurídica teórica, por otro lado. Cuando la ciencia jurídica es una ciencia práctica, es una ciencia práctica porque estudia, le interesa al jurista el estudio del comportamiento, o sea, de la conducta de las personas a través de las normas. Es una verificación en la realidad. En ese sentido, es una ciencia empírica, como la sociología, la psicología, la antropología jurídica y otras disciplinas de las ciencias sociales que le interesa el comportamiento de las personas a través de normas o le interesa el comportamiento de las personas en la aplicación de ciertas normas. Se puede descubrir, como les decía hace un momento, de que probablemente una norma sea un saludo a la bandera, normas que no se cumplen en la realidad. Hay casos puntuales, incluso ahora estamos viendo que el presidente, por ejemplo, Castillo, ha estado incumpliendo una ley de transparencia. Ahora dice que va a despachar eventualmente y provisionalmente desde el Congreso, porque los altos funcionarios, empezando desde el presidente de la República y cualquier otro funcionario por la ley de transparencia, debe señalar, o sea, debe tener una agenda pública, señalar con quiénes se reúne, con qué personas se reúne y por cuánto tiempo. Entonces uno puede verificar, si haciendo un trabajo de carácter empírico, nosotros podemos verificar cuánto, o sea, cómo se cumple, cómo se está cumpliendo ciertas normas jurídicas. Y en ese sentido es una ciencia práctica. En la ciudad de Quito les decía que, por ejemplo, es una obligación de que los ciclistas, los motociclistas utilicen cascos de seguridad. En esta ciudad muy poca gente cumple ese detalle y nosotros podríamos estudiar este comportamiento de la gente. Todo un
Hay campañas incluso de no usar casco. He escuchado a algunos periodistas de la ciudad estar en contra del uso del casco por el tema del clima, etcétera, etcétera. Entonces hay razones para incumplir la norma, pero la norma está ahí. Entonces, la tarea del jurista es la verificación. ¿Cuánto es que se cumple una norma y cuánto es lo que no se cumple de una norma? Y por otro lado está el tema ya teórico, donde se estudia las normas jurídicas. Básicamente, o sea, el derecho es una ciencia teórica, es una ciencia normativa, porque estudia normas jurídicas. O sea, en cuanto a la creación, interpretación, descripción y predicción. En la diapositiva no he puesto el tema de la predicción, porque el estudio teórico del derecho no solamente se queda en la parte esta de la descripción, interpretación, etcétera, etcétera, o creación de una norma jurídica, sino que también puede predecir, o sea, cuál va a ser el comportamiento, cuál debería ser el comportamiento de una persona. Por eso es que se dice que son también prescripciones que hace el jurista en función de lo que se describe o se interpreta una norma jurídica. Y en ese sentido, la ciencia del derecho es es una ciencia teórica. Ahora, hay visiones, también ya hablando de epistemología jurídica, hay visiones que se tienen de la ciencia jurídica. Hay, por ejemplo, la ciencia jurídica puede tener una visión unidimensional, bidimensional, tridimensional o pluridimensional. O sea, visiones que se tiene de la ciencia jurídica en función de de estos intereses que tiene el jurista. Por ejemplo, Kelsen señala que el derecho solamente estudia normas. O sea, hay una visión unidimensional del derecho. O sea, solamente le interesa la parte teórica, la parte dogmática de la descripción de normas, de la interpretación de normas, de las predicciones que se pueden hacer en función de las normas. Y lo mismo sucede, es una visión a pesar de que precisa de que el derecho estudia normas, pero estas normas, siguiendo a Hart, no solamente estudia un aspecto de las normas, sino estudian todos los aspectos de las normas, como normas, normas de carácter, normas primarias y normas secundarias, como dice Hart. Hay otros autores que tienen una visión bidimensional del derecho, de la ciencia del derecho, porque estudia no solamente normas, sino también porque estudia hechos o porque estudia normas y valores, etcétera, etcétera. Entonces puede haber una visión bidimensional de la ciencia jurídica porque no solamente le interesa el estudio de las normas, sino también de los valores, o sea, normas y valores es una visión bidimensional, o puede ser normas y hechos, que también es una visión bidimensional, o hechos y valores. Entonces se puede combinar, pero son visiones bidimensionales de la ciencia jurídica. También se dice que hay visiones tridimensionales de la ciencia jurídica, porque la ciencia jurídica, así como la experiencia jurídica, no solamente tiene la experiencia jurídica tiene tres dimensiones, una dimensión fáctica, una dimensión valorativa y una dimensión normativa. Y como la experiencia jurídica tiene esas tres dimensiones, la ciencia jurídica también tiene esas dimensiones, o sea, tiene una dimensión fáctica,
en el sentido de que estudia el comportamiento a través de las normas, es una ciencia fáctica, empírica en ese sentido, pero también estudia, le interesa a la ciencia jurídica el estudio de los valores jurídicos, pero ahí creo que estamos en el umbral o estamos ya en la dimensión filosófica del derecho. Y finalmente tiene una visión normativa, o sea, una dimensión normativa. Entonces, el derecho estudia no solamente el norma, bueno, estudia normas y estas normas se describen, se explican y a partir de estas normas se describen. Entonces, ahora puede haber visiones pluridimensionales que van más allá de estas tres dimensiones. Hay autores, hay un profesor, me parece que ya no sé si está entre nosotros todavía, Silva Vallejo, un ex decano, ex magistrado de la Corte Suprema, que señala que el derecho no tiene o sea, no tiene tres dimensiones, o sea, el fenómeno jurídico, sino que tiene varias dimensiones y en ese sentido el derecho sería, o la ciencia jurídica sería pluridimensional. Bueno, eso es en cuanto a lo que es la ciencia jurídica. Hay muchas cosas más por hablar, pero creo que ahí lo dejamos, podemos seguir conversando luego. Me gustaría ver ahora lo que es la filosofía del derecho. La filosofía del derecho ya es la filosofía misma puesta sus ojos en la experiencia jurídica, en el fenómeno jurídico, es decir, en el derecho vivo presente en toda la sociedad humana. O sea, la filosofía del derecho, este curso no forma parte de lo que es la ciencia del derecho en sí, sino la filosofía del derecho es filosofía. La diferencia está en, yo les decía el otro día, que la filosofía puede estudiar, o sea, puede problematizar filosóficamente sobre cualquier actividad humana en la medida que se discuta sobre los principios y causas de esa actividad. Cuando se discute sobre los principios y causas de esa actividad, estamos haciendo filosofía. Entonces, la filosofía del derecho es filosofía, porque le interesa el estudio de los principios y causas del derecho. O sea, por eso en la diapositiva he puesto que es filosofía, la filosofía del derecho es filosofía que pone sus ojos, que ve el fenómeno jurídico en su universalidad, ve la experiencia jurídica en su universalidad. Ahora, la experiencia jurídica es el derecho que se practica en toda sociedad humana. O sea, el derecho es una creación del hombre y para el hombre. Entonces, la filosofía del derecho es filosofía y en tanto filosofía, su visión es una visión universal o sea, le interesa estudiar la totalidad del derecho. O sea, no hay que olvidar las características que tiene la filosofía. O sea, va a estudiar la filosofía del derecho, el problema del hombre, pero en función de las normas jurídicas que regulan su conducta. La filosofía va a estudiar el mundo, el derecho, va a estudiar el derecho en su ubicación en el ser, en el mundo. O sea, va a tratar de responder cuál es la ubicación del derecho dentro del ser en general, o sea, de lo que es la realidad en general, lo que Sá dice, el mundo, o sea, los problemas del mundo. Y en los problemas del mundo está este fenómeno jurídico y esa es la visión y eso es lo que le interesa a la filosofía del derecho. Ahora, las respuestas que da la filosofía del derecho, las respuestas que da el filósofo del derecho,
siguiendo a Miro Quesada, son respuestas últimas, soluciones últimas. Porque si son soluciones, no soluciones últimas, porque esa es la pretensión de la filosofía, estaríamos haciendo ciencia jurídica, o sea, la visión particular del derecho. Entonces, la filosofía del derecho es filosofía misma. Entonces, no hay que olvidar ese detalle. O sea, no es una ciencia jurídica particular, no, es filosofía. Entonces, el fenómeno jurídico no puede ser visto solamente en su aspecto particular, que es la visión que tiene la ciencia jurídica del derecho, sino que tiene otra visión. O sea, la filosofía del derecho, o sea, o en todo caso, el objeto o el fenómeno jurídico también es un tema que le interesa a la filosofía en su, o sea, como problema universal. Ahora, el concepto de la filosofía del derecho presupone siempre el de la filosofía y del derecho. O sea, para decir qué cosa es la filosofía del derecho, deberíamos tener ya una idea de lo que es el derecho y también lo que es la filosofía. Y hemos visto ya que decir qué cosa es la filosofía es un problema de carácter filosófico, es problemático decir qué cosa es esta actividad, por un lado, y por otro lado, la idea del derecho. ¿Qué cosa es el derecho? También es un problema. Es un problema de carácter filosófico. A los juristas, decía Kant, hasta ahora no se han puesto de acuerdo qué cosa es lo que hacen, o sea, cuál es la actividad que realizan, qué cosa es el derecho. Entonces, Kant decía, por ejemplo, que mientras la ciencia del derecho, ya haciendo una división, lo que hacía Kant entre la ciencia y la filosofía del derecho, Kant decía que mientras la ciencia del derecho busca respuestas a la pregunta quid juris, o sea, ¿qué se entiende por derecho en un determinado sistema jurídico? La filosofía del derecho va más allá. Interroga el quid jus, esto es, ¿qué es el derecho? Entonces, esa división es interesante, esa división que hace Kant de lo que se debe entender por la filosofía del derecho. O sea, a la filosofía del derecho le interesa decir qué es el derecho. Y a la ciencia jurídica le interesa decirnos qué entiende por derecho, pero dentro de un sistema jurídico, o sea, dentro de una cuestión, si se quiere, práctica. Ahora, la expresión filosofía del derecho, no hay que olvidar esto es una expresión contemporánea. O sea, en el mundo antiguo no había algo que se llame filosofía del derecho, pero sí los problemas de la filosofía del derecho han estado presentes desde los presocráticos. En el mundo antiguo había problemas sobre el derecho, el concepto de justicia, etcétera, etcétera. Se estudia en el mundo antiguo, pero no había un término de filosofía del derecho, porque este término es un término contemporáneo o moderno que se ubica en el siglo XVIII. Antiguamente circulaban otros conceptos como el Phisei Dikaion, también se llamaba más tarde la lex naturalis o el derecho natural, se le llamaba la filosofía del derecho. En la Edad Media, cuando se crearon las universidades, no solamente se crearon las universidades, tanto la de Bolonia como la de París, ahí había 4 facultades o 4 disciplinas que se estudiaban. Se estudiaba teología, se estudiaba medicina, se estudiaba, me parece que física, y también se estudiaba jurisprudencia.
Entonces, en las escuelas de jurisprudencia de la Edad Media, no se enseñaba filosofía del derecho, pero sí se enseñaba derecho natural. Eh, o también se lo conocía como filosofía moral. O sea, en la tradición anglosajona, al derecho natural o a la filosofía o a la lex naturalis se llamaba también filosofía moral. Entonces, los problemas de la filosofía del derecho son problemas antiguos, aunque no se había acuñado la expresión esta expresión, este término de filosofía del derecho. O sea, los primeros filósofos griegos, tanto los presocráticos y en Platón y en Aristóteles, se problematiza sobre el concepto de justicia. Entonces, por ejemplo, en las éticas que tiene Aristóteles en sus libros de ética, y también eh, en la República, en este famoso diálogo La República, se problematiza y se discute Platón sobre el problema de la justicia. Y uno de los problemas centrales de la filosofía del derecho es el problema de la justicia. Bien, ahora veamos qué cosa o cuál es la situación que tiene la filosofía del derecho. La filosofía del derecho se sitúa paradójicamente, es una paradoja esto, en la base y en el ápice del edificio jurídico, tal como decía Kelsen, no sé si les han hablado en el curso de Introducción al Derecho, no sé si a algunos les he enseñado, pero Kelsen decía en la teoría pura del derecho que el ordenamiento jurídico tiene un orden. Entonces, muchos de ahí concluyeron que Kelsen hablaba de una pirámide. Entonces, eh, el fenómeno jurídico, eh, o sea, la filosofía del derecho, o sea, el fenómeno jurídico tiene una base que están, donde están las normas más particulares que pueda haber, pero también en el ápice de esta pirámide está la Constitución. Y la filosofía del derecho se sitúa no solamente en la base del edificio jurídico, sino también en el ápice, o sea, en la parte más alta que tiene este edificio. La filosofía del derecho responde no solo a problemas del quehacer jurídico de los abogados, de los jueces y de los estudiosos del derecho, de los dogmáticos, sino que a la luz de sus fines, porque el derecho, la filosofía tiene fines y el derecho tiene fines, como la justicia, la seguridad o la paz social, irradia toda su luz esclarecedora para entender la experiencia jurídica. O sea, la filosofía del derecho nos va a servir no solamente para ver la actividad propia de los operadores jurídicos, sino también para ver cuáles son nuestros fines que tiene el derecho, como la justicia, la seguridad, y le interesa porque la filosofía del derecho va a dar una luz esclarecedora de la experiencia jurídica. No hay que olvidar lo que decía Kant, que ya lo he repetido en varias oportunidades en este curso. Kant decía que una, este, una ciencia sin filosofía es ciega y una filosofía sin ciencia es vacía. Entonces, la filosofía del derecho siempre va a ser una luz esclarecedora, va a ser la luz que nos va a dar para entender todo el fenómeno jurídico. A veces no se entiende el fenómeno jurídico. Y por eso es importante el estudio de la filosofía del derecho, no solo a nivel de pregrado, sino sobre todo a nivel de posgrado,
porque a nivel de posgrado se entiende que los abogados ya conocen lo que es el derecho. Entonces, la filosofía del derecho se sitúa pues en la base y en el ápice del edificio jurídico. Responde no solo a problemas del quehacer de los abogados jueces y dogmáticos, sino a los fines del derecho. O sea, ¿cuáles son estos fines? La justicia, la paz, la seguridad jurídica, el bien común. Irradia su luz a toda la experiencia jurídica. O sea, es importante no olvidar el detalle de que a veces muchos abogados son renuentes o a muchos abogados no les gusta el estudio de la filosofía del derecho, pero cuán importante es la filosofía en la medida que nos va a dar esta luz para entender la experiencia jurídica. A veces uno cuando un lego, una persona dice, pero ¿por qué los abogados frente a un problema tiene respuestas diferentes, variadas e incluso contradictorias? ¿Por qué un abogado, por qué ciertos abogados ven el problema de tal forma y por qué otros abogados ven el asunto de otra forma? Entonces, es esa problemática que hay en la práctica jurídica, esa problemática que a veces parece una cosa muy confusa, se lo va a entender en la medida que se entienda también qué cosa es la filosofía del derecho. Entonces, la filosofía del derecho nos va a ayudar a entender toda esta problemática que se presenta en, en la realidad. Eh, Ese es en cuanto a la situación, pero hay muchos que consideran que la filosofía del derecho proporciona, por ejemplo, los fundamentos de la experiencia jurídica, o sea, los principios y fundamentos trascendentales, o sea, los principios y causas, como decía Aristóteles. Proporciona también el sentido unitario englobante del derecho como experiencia jurídica. Todo este problema que vemos tan desperdigado en la realidad, eh, eh, la filosofía del derecho nos va a dar un sentido unitario y unificador, sobre todo y englobante de toda esta experiencia jurídica. Para algunos autores, por ejemplo, la filosofía del derecho eh, indaga, investiga los presupuestos lógicos de la ciencia jurídica y de sus métodos de investigación, porque no hay que olvidar que la filosofía del derecho no solamente estudia el comportamiento de las personas en función de las normas, porque se puede estudiar cualquier fenómeno desde lo universal, sino también estudia los presupuestos lógicos de la ciencia jurídica y de sus métodos de investigación. O sea, se hace epistemología jurídica. Se estudia si es posible el conocimiento jurídico, cómo es que se debe estudiar este fenómeno. Pero también, ¿qué cosa hace la filosofía del derecho desde el punto de vista universal? No hay que olvidar ese detalle. El sentido objetivo de su historia en su plenitud. No es historia del derecho, sino le interesa el fenómeno histórico del derecho eh, para, de alguna manera, explicarse lo que es el derecho. Entonces, hay una filosofía de la historia del derecho. No es una historia del derecho, sino que va a estudiar el problema de la historia del derecho en su aspecto histórico desde el estudio, desde la concepción de su totalidad o universalidad. ¿Qué más hace la filosofía del derecho? Investiga los valores y los fines que orientan y deben orientar al hombre en la experiencia jurídica, o sea, es una deontología jurídica, y este es el problema central para muchos del fundamento del derecho. Y también no hay que olvidar que existe una ontología jurídica, hay algunos que lo llaman ontonociología, porque no solamente indaga
las tres anteriores, o sea, los presupuestos lógicos de la ciencia jurídica y de sus métodos de investigación, o el sentido de su historia en su plenitud, o los valores y los fines, sino que también estudia eh, un previo contacto con la experiencia jurídica a fin de saber en qué consiste el derecho como realidad y como concepto. Se dan cuenta que el asunto del estudio de la filosofía del derecho es importantísimo cuando se determina o la pretensión es determinar qué investiga la filosofía del derecho. Ahora, ¿cuándo surgen los problemas de carácter de filosofía del derecho o del filosófico en el derecho? O sea, cuando hay un problema filosófico en el derecho a partir de la constatación de que el derecho es un fenómeno histórico, social, sujeto siempre a variaciones e intercomunicaciones, flujos y reflujos en el espacio y en el tiempo. O sea, ahí aparece la filosofía del derecho, ahí va a aparecer esta necesidad de hacer filosofía del derecho. Y finalmente, para ir terminando la clase, cuando se habla se pretende dar una definición de la filosofía del derecho, eh, eh, también es un problema, así como definir qué cosa es la filosofía, también decir qué cosa es la filosofía del derecho también es un problema. Uno puede encontrar a lo largo de la historia de la filosofía del derecho diversas definiciones que se hacen de la filosofía del derecho. Entonces, hay muchas definiciones de esta disciplina. Eh, por ejemplo, para un jurista italiano, Isilio Vanni, la filosofía del derecho es la ciencia, él dice que es una ciencia que al tiempo que integra a las ciencias jurídicas en la unidad de sus más generales principios, incorpora, dice Isilio Vanni, incorpora el derecho al orden universal en relación al cual explica la formación histórica de la sociedad humana e indaga desde el punto de vista ético las exigencias racionales. Eso es lo que dice Isilio Vanni. Hay otro autor italiano, Giorgio Del Vecchio, dice que la filosofía del derecho es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica, investiga los fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la pura razón. Esas son algunas de las definiciones que dan algunos autores sobre la filosofía del derecho. Por ejemplo, Henry Batifold dice que la filosofía del derecho es una concepción general del derecho inspirada por una filosofía determinada. Por eso la filosofía del derecho siempre responde a una filosofía general. Hay la filosofía positiva o el positivismo en filosofía, y de ahí nace el positivismo jurídico o la filosofía positiva. Hay una filosofía analítica y deriva de ahí una filosofía analítica del derecho. En el Perú, por ejemplo, Alzamora Valdés, un jurista muy connotado, de, que ya no está entre nosotros, Alzamora Valdés, dice que la filosofía del derecho es la filosofía misma, es la filosofía misma en cuanto busca el conocimiento del ser del derecho, de sus principios y sus primeras causas y los criterios axiológicos que deben orientarlo. Es una definición muy pegada a Aristóteles. Yo también concibo de esa forma la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es filosofía y lo que le interesa es indagar el fenómeno jurídico a partir de sus principios y sus primeras causas. Y además, la filosofía del derecho le importa el estudio de los valores y fines que tiene
el derecho. Entonces, la filosofía del derecho, para ir terminando, es la filosofía que estudia la experiencia jurídica, así está puesto en la diapositiva, en el contexto de todo el ser, o sea, lo que existe, lo que existió y lo que existirá en el mundo, en el cosmos, es la mirada que hacemos del derecho a través del ser. O sea, esa es la filosofía del derecho y podemos seguir discutiendo sobre el tema. Bien, con eso estaríamos dando por concluir esta parte. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, bueno, estamos para responder y conversar sobre algunas dudas o inquietudes que haya dejado esta presentación.